¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos hermanos? Bienvenidos a No Más Misterio a la Luz de las Escrituras. Su servidor, Jacob de Israel, trayendo este video para hablar acerca del control mental. El control mental, si bien ya hemos visto las patentes que hay acerca de estas tecnologías, una patente realmente no se puede sacar si no se comprueba, ¿verdad? Aquello que está proclamando, ¿verdad? Esa acción que está diciendo que es posible. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la historia. ¿Cómo empezó la historia del control mental, sobre todo hacia el público en general? ¿Cómo el público en general pudo darse cuenta acerca de estas tecnologías? Si bien a mediados de los años 50, el doctor Schumann, un doctor que estaba experimentando, es un físico, perdón, no un doctor, es un físico, el físico Schumann, estaba experimentando con las frecuencias desde la Tierra, aire y ionosfera. Y les pidió a sus alumnos que sacaran cuánto era esa frecuencia, ¿verdad? Porque la Tierra, pues sabemos que en su núcleo es hierro, ¿verdad? En movimiento, y ese hierro en movimiento pues genera un campo electromagnético. Entonces les pidió a sus alumnos que sacaran cuánto era la frecuencia que se generaba entre la Tierra, el aire y la ionosfera, que es donde estamos nosotros, en ese intermedio, en ese sándwich entre la Tierra y la ionosfera estamos nosotros. Y sacaron esos cálculos y más o menos rondaba alrededor de los 10 Hz, que son los ciclos por segundo, 10 ciclos por segundo. Y lo publicaron en una revista. Y esta publicación llegó ahora sí que llegó a un neurocirujano que estaba también muy interesado en todo esto. Él ya había calculado que había una frecuencia en la pituitaria, en el cerebro, que era más o menos esa misma frecuencia. Entonces se comunicaron entre ellos y, oye, a ver cómo está eso de que la Tierra produce esta frecuencia y también en el cerebro es esa misma frecuencia, ¿verdad? Y esto fue muy importante porque este descubrimiento y esta unión de conocimientos de la biología humana con la física de la Tierra fue necesario para poder conquistar el espacio. Porque las primeras naves espaciales que mandaron al espacio con animales volvían locos, los animales volvían locos, y entonces se dieron cuenta que un ser vivo no podía estar fuera de la Tierra sin que en su cerebro hubiera estas alteraciones, ¿verdad? Y hicieron pruebas en búnkers aislados magnéticamente, completamente llenos de plomo y para que no entrara nada, ninguna frecuencia electromagnética, y metían a las personas y se daban cuenta que salían, o sea, entraban y se volvían locos dentro. Entonces hicieron un campo artificial simulando estas frecuencias y se dieron cuenta que al ponerlas al 7.83, que es la frecuencia de la Tierra, las personas ya podían estar tranquilas, ¿verdad? Se dieron cuenta que si lo subían a 13 se volvían muy alterados, empezaban a estar pues así como hiperactivos, que si lo bajaban de 7 y más abajo estaban muy tranquilos, de una manera introspectiva, de una manera serena. Y así es como se sacó todo un espectro, ¿verdad? Un espectro, alfa, beta, gamma, delta, teta, y todas estas frecuencias, desde la alfa, que es la meditativa, la beta, que es la frecuencia del cerebro de un estado alerta, ¿verdad? Como están las personas trabajando y todo esto, y así hasta llegar a los 13 Hz, cada una tenía su manifestación, ¿verdad? Y esto lo utilizaron mucho precisamente y lo han seguido utilizando para, por ejemplo, en manifestaciones políticas, que si quieren que los manifestantes se calmen, o que si los manifestantes se alteren y se vuelvan un poco agresivos, pues todo esto lo pueden modificar. Y bueno, ¿cómo es que funciona el cerebro? El cerebro es precisamente... son puros impulsos eléctricos, al final de cuentas. Son impulsos eléctricos entre las neuronas, y en los axones es donde se está haciendo estos intercambios eléctricos. Y si hay electricidad, hay un voltaje. Si hay un voltaje, hay un amperaje. Si hay un amperaje y un voltaje, es medible. Y si es medible, es manipulable. Por lo mismo, es una realidad
la manipulación mental, el control mental, porque es igual que la electricidad, o sea, tú puedes manipularla, como tú puedes manipular un cerebro también. Y bueno, entonces Nicolás Tesla, esto ya lo había visto hace 100 años, él ya lo conocía, ya sabía que las frecuencias de este tipo de manipulación mental y emocional eran las mismas frecuencias que para la manipulación del clima, ¿verdad? Y todo esto del HAARP, el High Auroral Active Research Project, precisamente se creó con ese fin, con el fin de manipular la ionosfera y manipular a la vez también a la humanidad. Y bueno, Dios les bendiga, lo dejamos por hoy para que no sea tanta información, y espero que si hay dudas, o a lo mejor hay más dudas aún, espero que todas puedan ser contestadas, espero que me escriban en sus comentarios todas sus dudas, y así podamos avanzar un poco más en este tema. Dios les bendiga.